Así que te querés hacer el hacker. Querés usar SSH, que es ese comando loco que ves en la película Matrix. Impresionante la pronunciación. Querés usar SSH, querés acceder a tu Raspberry o a tu servidor desde tu casa. Empezamos bien. Querés acceder a tu Raspberry o a tu servidor desde afuera hacia tu casa. Y querés usar SSH para tirar comandos desde afuera, hacer como que estás trabajando. Y en realidad solamente estás haciendo un LS. Vamos a aprender qué es lo que es SSH, cómo acceder localmente a tu Raspberry o a tu servidor con Linux. Y cómo acceder desde afuera, usando una IP dinámica y un nombre RAW. Y cómo acceder desde afuera, usando una IP dinámica y un nombre personalizado para tu casita. Dale, cacho. En los otros tutoriales de Raspberry vi un par de comentarios de cómo acceder a tu Raspberry desde afuera, estando desde un ciber o estando en ciber. ¿Quién es a ciber? Estando en un café como Starbucks. Y accediendo desde afuera a tu Raspberry para hacer cosas como por ejemplo agregar un torrent para descargar si se bajó una película que quieras ver. O si querés, no sé, restartear el Plex porque tu novia te llama de que no la anduvo. Entonces bueno, primero hay que aprender qué es lo que es SSH. SSH es un servidor que corre en Linux, que te permite ejecutar comandos en una máquina de Linux, ¿sí? Obviamente necesitas un cliente para conectarse a ese servidor y eso se usa a través del puerto 22. Entonces, por ejemplo, si yo quiero entrar a mi Raspberry estando en la LAN, yo lo único que tengo que hacer es SSH, KBS, que es el usuario que yo tengo en mi Raspberry, arroba, y la IP de esa Raspberry, ¿sí? ¿Por qué no me pidió contraseña? Porque hay un archivito que vos podés pasarle, creas un certificado en tu máquina y se te genera una clave privada y una clave pública, y agarras la pública y la pegás en el servidor. Entonces de esa forma, teniendo tu clave privada, se genera esa pública en la conexión y te conectas sin contraseña. Si no, me hubiera pedido la contraseña, la hubiera tipeado y hubiera entrado. Es una buena práctica no usar contraseña porque la contraseña te la pueden adivinar y solamente usar estos certificados. Vos también le puedes poner si querés contraseña al certificado. Entonces dejas el usuario sin contraseña. De esa forma, por más que intenten 1.000.000 de veces conectarse, nunca la van a adivinar porque no tiene contraseña. Un pequeño comentario: es importante cambiar la contraseña por defecto que ya viene con la Raspberry cuando la instalás, que es el usuario PI. Por defecto la contraseña es Raspberry. Y me pasó a mí una vez que yo instalé una Raspberry nueva y me olvidé de cambiarle la contraseña y al día siguiente ya me la habían hackeado. Habían entrado y la habían usado para, no sé, para mandar mails, truchos, spam, lo que sea. Eso porque me olvidé de cambiar la contraseña por defecto. Entonces lo primero que tenés que hacer cuando instalás una Raspberry es cambiarle la contraseña. Es muy importante. Bueno, ya pudimos entrar a la Raspberry desde la LAN. Ahora vamos a ver una cosa que se llama NAT, o Network Access Translation. Te permite que vos puedas entrar desde una red externa a la de tu casa a tu red local, ¿sí? ¿Cómo se hace esto? Con una redirección que va en tu router. Esto es muy importante. Si tu Raspberry está en la LAN y no tiene una IP pública directa, porque no tiene el modem de Speedy conectado directo a la Raspberry, sino que está en tu router, está en tu casa, tiene una IP de LAN, necesitas que todo el tráfico que vaya al puerto 22 hacia tu router, hacia tu IP pública de internet, se la manda a la Raspberry, ¿sí? En mi router, por ejemplo, tenés que irte a la sección de Firewall y a veces lo puedes encontrar como Virtual Servers o Port Redirection, ¿sí? O NAT. En mi caso es Virtual Server, le entras acá y le decís: yo acá tengo un puerto, ¿sí? Vamos a agregar uno nuevo, por ejemplo, le pones la descripción, lo que quieras. Le decís que el puerto 22 al puerto 22 TCP, porque SSH es TCP, y acá le tenés que poner la IP privada de tu Raspberry, ¿sí? Es importante que esa IP privada sea fija o haces una reserva en el de TCP para que siempre le dé la misma IP, porque si cambia la IP de la Raspberry, obviamente esta regresión no te va a funcionar. Entonces le decís que todo lo que vaya al puerto 22 externo se meta al 22 interno, ¿sí? Una vez que agregas esto, se te va a crear esta regla que está acá, por ejemplo. Y de nuevo, todo el acceso que hagas al puerto 22 a tu IP pública se va a redireccionar a la Raspberry. Perfecto, ya puedes entrar entonces a la Raspberry desde afuera. ¿Qué necesitas? Lo único que necesitas es saber tu IP pública, ¿sí? Bueno, eso trae otro problema, ya que generalmente las IPs públicas de los proveedores de internet hogareños son dinámicas, o sea, te cambian todo el tiempo. Cuando reinicias el router, por ejemplo, o tal vez si se te corta internet o algo así, se te cambia la IP pública. Entonces, ¿cómo haces para mantener siempre esa IP pública en tu cabeza? O que no la puedes llevar anotada en un papel porque de nuevo puede cambiar, entonces no vas a poder entrar.
Entonces para eso existe el DNS. ¡Ja! Como estamos aprendiendo hoy, impresionante. Entonces, ¿qué es lo que es el DNS? Es una tecnología que se usa para traducir nombres a números, nombres a IPs, ¿sí? Por ejemplo, google.com, en realidad eso apunta a un IP de un servidor, o pueden ser varias IPs. Obviamente nadie se va a acordar el número del servidor de Google, entonces es más fácil, mucho más fácil acordarse el nombre, google.com. Entonces lo que hace el DNS es agarrar ese nombre, buscarlo en unos servidores de DNS y fijarse cuál es el número de la IP, ¿sí? Entonces tu navegador, vos le pones el nombre nada más y él se encarga de buscar el IP y te lleva al servidor que tiene que ser. Si vos tenés tu IP pública, le puedes asignar un nombre, puedes crear un dominio que sea pablito.com y eso que apunta a la IP pública de tu casa. Entonces vos después cuando haces un SSH, en lugar de apuntarlo a un IP, apuntas a pablito.com. ¿Qué pasa? Que como esa IP es dinámica, ¿cómo haces para que el DNS apunte siempre al IP que tiene que ir? Bueno, menos mal que preguntaste. Hay un par de servicios, yo uso uno que se llama NoIP, que lo que hace es, vos te instalás un cliente en tu router o te instalás un cliente en tu Raspberry y lo configurás para que actualice la IP de tu nombre. Entonces vos te metes a la página noip.org, te creas una cuenta nueva haciéndole acá en sign up, ¿sí? Yo ya la tengo creada, así que voy a entrar. Bueno, te creas una cuenta y una vez que te creaste una cuenta, creas un nuevo host, ¿sí? Vamos a agregar uno nuevo. Le pones agregar hostname. Y una vez que ya tenés ese servidor, lo que tenés que hacer es configurar un cliente que se encargue de mantener este nombre actualizado. Bueno, entonces nos vamos a Docker Hub y buscamos, y en el buscador ponemos noip. Fíjate que el primero ya me recomienda uno que es ARMHF, que recordemos que ese es el procesador de la Raspberry, ¿sí? Entonces tenemos que usar este tipo de contenedores. Y acá te dice cómo correrlo, ¿sí? Docker run -d, le pasas 4 variables de entorno y el nombre de la imagen. Entonces ahora esto lo vamos a traducir a Docker Compose. Entonces, esto se va a ver más o menos como esto, ¿sí? Vos le pasás el usuario y la contraseña, que no la voy a poner acá porque no quiero que me roben. Bueno, confío en ustedes. Acá pones el dominio, que es el que tenés que poner, que creaste cuando te hiciste la cuenta. Frecuencia, esto es en horas, a 12 horas está bien porque no cambia tan seguido. Y acá, bueno, pones la contraseña, guardas el archivo y haces un Docker Compose app -d, ¿sí? Entonces, de nuevo, lo que va a hacer eso es leer el archivo de Docker Compose, fijarte que se va a dar cuenta que hay un nuevo servicio, va a descargar este contenedor y lo va a iniciar con las variables de entorno que yo le pasé. Una cosa interesante es que este contenedor está hecho con la imagen Alpine, que recordemos que Alpine es un Linux súper mínimo, entonces pesa 6 megas nada más esta imagen, es mágico. Bueno, si hacemos un Docker Compose, logs, -f de noip, podemos ver los logs del contenedor ese. Y fíjate que no me está mostrando nada, entonces dije, qué extraño que no esté posteando nada en el log. Hacemos un docker ps para agarrar el ID del contenedor, hacemos docker exec -it, el ID del contenedor y sh para ejecutar ese comando y estamos dentro del contenedor. Si hacemos un psfax, vemos los procesos que están corriendo. Vemos que hay un cron D corriendo. Entonces yo me imagino que lo que tiene esto es un cron tab que ejecuta cada 12 horas el comando. Vamos a hacer un cat a etc cron tabs root y fíjate que ahí está el comando con mi contraseña. Lo voy a tapar. Fíjate que dice a las 0 cada 12 horas todos los días, ¿sí? Ejecuta este comando curl -u el usuario mío, la contraseña y este host, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer si queremos es copiar esta línea y ejecutarla a mano, ¿sí? Y cuando lo ejecutamos a mano, fíjate que me respondió no change, no chg y la IP mía pública, ¿sí? Entonces se dio cuenta que mi IP pública ya estaba actualizada, o sea, porque cuando yo lo creé me agarró la IP, entonces no hace nada. Buenísimo, entonces cada 12 horas va a correr este comando y lo va a mantener actualizado. Entonces bueno, ahora vamos a probar si funciona esto. Vamos a copiar mi nuevo host, ¿sí? Estoy en un servidor mío externo que está en DigitalOcean, ¿sí? Entonces podemos hacer sshkbs y pablokbs.dbs.net, ¿sí? Que es mi nombre para entrar a mi casa. Entro y me debería pedir la contraseña, ¿sí? Perfecto, ahí entré. Entonces entré desde DigitalOcean a mi casa usando el nombre que resuelve mi IP pública y a su vez esa IP pública hace un redireccionamiento a través de mi router a la Raspberry. Podemos usar ese contenedor Docker que actualiza la IP pública automáticamente, o algunos routers también ya tienen la opción para configurarlo en el mismo router para que lo esté actualizando solo, ¿sí? Por ejemplo, mi router TP-Link, el Wi-Fi, tiene acá el Provider Service no IP
Y si quiero puedo poner mi usuario y contraseña acá, el nombre, le pones login y automáticamente el router va actualizando la IP cada vez que cambia. Tal vez si no querés estar corriendo de esto en tu Raspberry, o si tal vez no tenés tu Raspberry corriendo todo el día, con esto lo puedes hacer automáticamente sin tener que tener bajado este cliente, ¿sí? O este contenedor de Docker. Bueno, buenísimo. Entonces ahora, ¿cómo hacemos para entrar, por ejemplo, a la interfaz del RTorrent? ¿Sí? Es muy fácil, hacemos un local forward. Entonces hacemos ssh-l, ¿sí? 8080, por ejemplo, que es un puerto que se va a crear en mi máquina, y después 127.0.0.1, que va a ser la IP local de la Raspberry, al puerto 80. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a hacer que el tráfico que vaya a mi 8080 en mi máquina local lo va a redireccionar al localhost 80 del cliente, del servidor SSH, ¿sí? Entonces ya hago KBS 192.168.09, ¿sí? Y entro. Ahora yo desde mi máquina puedo hacer localhost 8080 y me va a pedir el usuario y contraseña del RTorrent, ¿sí? Entonces nuevamente lo que hace este comando es crear un puerto en mi máquina, ¿sí? En mi cliente SSH, en el puerto 8080, y lo apunta al puerto 80 de 127.0.0.1 del servidor SSH, ¿sí? Entonces yo apuntándole a mi 8080 en mi máquina me meto al 80 de la Raspberry, ¿sí? Entonces de esa forma puedo entrar al RTorrent. Bueno, ¿qué pasa? A veces es medio complicado acordarse todos estos números, ¿sí? Entonces lo que puedes hacer si querés es editar tu archivo .ssh/config y puedes agregar una sección que se llama host home con el hostname donde vas a entrar, el usuario y los puertos que quieras forwardear, ¿sí? Ya lo voy a poner esto en la descripción. Y después, en lugar de hacer ssh-l y poner todos esos comandos, simplemente haces ssh home, ¿sí? Y entras directamente con todas las opciones que ya tenés. Con el PuTTY, un cliente SSH de Windows, exactamente igual. Hay una opción donde vos haces el local forward, cargas todos los puertos y después puedes guardar como una configuración. Y cuando lo abrís, simplemente cargas esa configuración y ya se te conecta automáticamente. Bueno, eso fue todo por hoy. Esperemos que hayamos aprendido algo. Suscríbete para más videos. Dale me gusta si te gustó. Con el calor que hace y el aire acondicionado prendido, ¿me estás haciendo esto? No creo. Dale no me gusta. Si tenés una cafetera con Internet of Things, y esa cafetera tiene un cliente DIN DNS que se conecta automáticamente y no tenés que estar configurando Docker, no tenés que usar Raspberry, nada de eso. Nos vemos al próximo. Es gracioso porque esta oficina en realidad es muy chiquita, o sea que yo cuando camino para el costado en realidad no tengo mucho lugar donde ir, me quedo acá, paradito. ¿Sí? Acá estoy. Pero es más dramático si me voy, así que lo voy a seguir haciendo, así que nos vemos en el próximo.